Hola, bienvenidos a nuestro conversatorio semanal sobre fenómenos macroeconómicos. Hoy estoy con Silvana Pérez y con Elías Arrayes. Y bueno, les vamos a hablar sobre este fenómeno macroeconómico que ha afectado a millones de personas alrededor del mundo y bueno, ha afectado la economía de muchísimos países. Yo diría que, bueno, a nivel mundial. Entonces, bueno, este fenómeno macroeconómico es el desempleo a nivel mundial a raíz del COVID-19, por esto de la pandemia, la crisis sanitaria y bueno, todos estos temitas que vamos a hablar a continuación. Sí, el tema que vamos a tocar hoy es el desempleo a causa del COVID. La actual pandemia de COVID-19 ha afectado a las economías de todos los países de maneras que no habíamos visto antes y de maneras muy particulares para cada país. Una de esas, de los efectos más importantes, ha sido el desempleo. Este se debe a que gracias al distanciamiento social por los esfuerzos de mantener a raya la pandemia, han ocurrido casos como que han cerrado empresas, han disminuido la cantidad de trabajadores. Entonces, ese es uno de los efectos que ha tenido la COVID en la economía de los países. La gran cantidad de desempleo que se han visto en todos los continentes, en todos los sectores económicos, y que se han perdido trabajos y el mercado de trabajo se ha visto muy afectado. Muchísimo. Ok, un placer estar con ustedes. Si no vamos a las potencias mundiales como los Estados Unidos, podemos ver que los Estados Unidos no tiene una tasa de paro tan alta desde la Gran Depresión de la década de los 30, que Súper. si no me equivoco, es una tasa de un 25%. Ok, y dicho esto, antes de que el coronavirus empezara en el país, tenía una tasa de desempleo de un 3,5% nada más. Ahora bien, según los datos realizados en marzo del 2020, la tasa de desempleo se sitúa en un 3,7%, que sería aproximadamente más de 20 millones de personas. Eso solamente en solo 2 meses de pandemia. Imagínate. Este dicho incremento preocupó mucho a los gobernantes y tenían que actuar de una manera rápida, ¿no? Entonces crearon la ley de rescate que fue aprobada en marzo del 2021, que costan ayudas semanales de $300 a los desempleados durante la crisis. Esto, súper importante que lo Eh, digas, ley, porque ok. además de Estados Unidos, disculpa que te interrumpa, Grecia también implementó esto. Bueno, el primer ministro de Grecia implementó estas medidas porque ya sabemos que Grecia está vista como que la oveja negra de la Unión Europea, de Europa. Entonces, bueno, ellos actuaron rápido, de hecho es uno de los países que actuó más rápido, y ellos comenzaron a dar 400 euros semanales a muchísimas personas, a más de 150.000 personas en Grecia. Y bueno, ya se han gastado más o menos entre 100 millones de euros. Yo estoy bastante de acuerdo con esa medida que tomaron, pues es una manera del gobierno de ayudar a estas personas que se ven en esta crisis. Muchas personas quedaron sin empleo, la tasa de Grecia subió muchísimo en los últimos meses y bueno, me parece la mejor medida que pudieron tomar. Disculpa, con respecto a lo que dijiste, no estoy muy de acuerdo de esto trajo como consecuencia, como vimos meses atrás, multinacionales como McDonald's ofreciendo $21 la hora para generar demanda, ya que había escasez de trabajadores. Y en mi opinión, yo lo veo como ya a este punto, ya lo veo como una mala gestión por parte del gobierno. Bueno, claro, en este punto, ya que ha pasado el COVID, bueno, ya la mayoría de la población está vacunada. Ya en este punto, seguir adaptando esa medida, pues no me parece tampoco, pero en el punto en el que las personas quedaron en este estado de vulnerabilidad, pues sí me parecía como que la mejor decisión que podían tomar los estados y los gobiernos para poder ayudar a estas personas que no tenían cómo mantener su hogar o mantenerse ellos mismos. Bueno, yéndonos ahora más o menos Okay. a la situación que tenía España. España cayó en una crisis financiera, también como Estados Unidos, en el 2008, por bueno, la caída de la entidad financiera de los Lehman Brothers.
La tasa llegó hasta 26,6% de tasa de paro. Ellos tuvieron hasta 5 millones de personas en desempleo, personas que son población activa, que son personas que pueden trabajar, pero simplemente no consiguen trabajo. A raíz del COVID, con todo esto, Europa, bueno, España específicamente, todavía se estaba intentando recuperar de esa crisis financiera que fue muy fuerte para todo el mundo. Y cuando ya estaban un poco recuperados, específicamente en el 2019, ellos ya tenían 13 puntos por debajo de lo que tuvieron en esta crisis financiera, 13 puntos porcentuales ya de la tasa de paro. Ya se estaban comenzando a recuperar y bueno, vino la pandemia, comenzaron otra vez a subir la tasa de desempleo, en abril tenían 3,8 millones y ya para junio tenían ya 4 millones de personas desempleadas que al día de hoy todavía se siguen recuperando de eso. Bueno, para estar un poquito más cerquita de donde estamos ahorita, podemos hablar sobre América Latina. En América Latina, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se perdieron aproximadamente 26 millones de trabajos, de empleos, solamente por causa de la pandemia. Es decir, desde marzo de 2020 hasta ahorita se han perdido 26 millones de empleos, que es un número exorbitante. El estancamiento económico ha producido un efecto grandísimo sobre el empleo de la región, y a pesar de que en cada país se ve de una manera distinta, es decir, hay algunos que se han visto más afectados y hay otros que se han visto menos afectados, sí podemos decir que el número es innegable y es una cantidad inmensa. Tenemos primero nuestro país vecino, Colombia, que ha tenido en total, de acuerdo con el Instituto de Estadística de Colombia, 3,5 millones de pérdidas de empleo en el periodo desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Y bueno, al principio, en marzo de 2020, tenían una cifra de 12,6% de desempleo, que la verdad era un poco alta, pero que no era algo muy raro en América Latina. Pero luego de que comenzó la pandemia, aproximadamente en mayo ya tenían un 24% de desempleo, o sea, aumentó más de 10 puntos porcentuales el desempleo. Sin embargo, pasaron los meses, empezó a bajar más el desempleo debido a lo mismo que hemos visto en todos los países, que es que ya las economías y las organizaciones se han empezado a adaptar a la pandemia. Vemos para agosto de 2021 llegó a su punto más bajo desde el comienzo de la pandemia, que fue un 13%. Es decir, podemos decir que la situación se está normalizando un poco, pero podemos hablar de lo que todos queremos saber, que es el efecto en Venezuela. No es un secreto para nadie que la verdad es que la pandemia ha afectado mucho el sector de los empleos en Venezuela, y desde antes el desempleo venía siendo una problemática para la nación. Aproximadamente tenemos un número de 8 millones de desempleados en Venezuela en la actualidad, y en ese número se encuentran desocupados personas que simplemente no han tenido motivación de buscar empleo debido a que no consiguen empleo, personas que están buscando y no consiguen. Este número obviamente era un poco menor antes de la pandemia, pero se ha vuelto un número mucho mayor gracias a las restricciones sanitarias, gracias a la cierre de muchísimas empresas que han cerrado porque no tienen cómo mantenerse debido a la situación económica, o que simplemente han recortado personal y han llegado a despedir a muchos de sus empleados. Me pareció súper importante lo que dijiste de los empleos que se han perdido porque las empresas han tenido que recortar su personal. Bueno, hablando de eso, en las islas griegas se vive mucho del turismo, en las islas que son Etos, Santorini, Mykonos, se vive es del turismo. Entonces, bueno, las personas se vieron muy afectadas en esas islas porque los turistas no podían viajar, los vuelos estaban parados y bueno, fue también una de las grandes situaciones que pasó. Bueno, en todos los países alrededor del mundo. Comentando también lo que dijo Silvana, si México, otros países de Latinoamérica, tienen la tasa de desempleo más baja de la región. Yo creo que en mi opinión esto se debe a la cantidad de trabajos informales que existe en el país. Y yo creo que esto juega un papel muy importante, haciendo que la tasa de desempleo no se haya incrementado de una manera tan brusca como lo vemos en otros países vecinos. Y yo creo que eso es una de los factores más importantes
que pude haber notado de que yo creo que el único país que se vio beneficiado de esta pandemia, yo creo que ha sido China. Porque si por ejemplo, te voy a dar un buen ejemplo, mientras que Europa miles de personas, millones de personas temen por su empleo, China las fábricas no daban abasto de los pedidos que llegaban al exterior. Eran muchos pedidos relacionados con el material contra luchar para el coronavirus. Claro. Las personas se quejaban porque no pudieron cubrir la demanda. A eso mediados de marzo, yo creo que se vio demasiado beneficiado. Yo creo que fue el único país que se vio beneficiado de esta crisis, ya que era tanta la demanda extranjera que la cuota de exportación global de China aumentó un 13%. Si no me equivoco, esos datos no se veían desde el 2006 y gracias al coronavirus, a esta crisis que afectó a todo el mundo, ellos fueron los únicos que se vieron beneficiados de esa manera. Bueno, claro, imagínate, como lo vimos, China fue el primero que entró en la crisis de coronavirus y el primero que salió. Construyeron Es así. un hospital grandísimo en Wuhan, que fue donde comenzó toda esta crisis, en 10 días. Bueno, claramente estuvieron mucho más preparados que todos los países. Que sí podemos seguir con las alternativas de solución que todos proponemos. Claro, sabemos que los países deben aumentar su oferta de empleos para próximas crisis para que no vuelva a ocurrir esto de que hay personas que literalmente no tienen a dónde ir porque no consiguen empleo y como vemos por lo menos en América Latina ya el desempleo era un problema y ahora se volvió más. Entonces los países deben aumentar su oferta de empleo, pero podríamos ver cómo se podría lograr esto. Claro, bueno, a mí me parece que la mejor solución es la que estamos viviendo todos ahorita. De hecho, este conversatorio pensaba ser personal, en físico, pero no se pudo hacer justamente por esto de la pandemia, pero no dejamos de hacerlo. Entonces es eso, implementar los empleos, pero de manera digital, emplear más plataformas digitales que no permitan que las personas se queden sin empleo, sino que puedan trabajar desde sus casas. Igualmente las universidades que no tengan paros porque ahorita estamos en una era digital, ahorita absolutamente todo es digital, entonces es un poco absurdo de tener la economía por no poder ir personalmente a un trabajo, a una oficina, sino bueno, implementar esto, plataformas digitales con las que podamos resolver y seguir activa seguir la economía activa, pues. Igual también, aparte de lo que mencionaste, es que fomentar un ambiente en el que las empresas puedan ser, porque las empresas tanto privadas como públicas son las generadoras de empleo. Entonces, fomentar un ambiente principalmente de crecimiento económico y competitividad en la que se pueda crecer realmente y que se pueda ofrecer empleos que puedan abastecer a toda la población. Sin más nada que agregar, hemos concluido el conversatorio del día de hoy. Agradezco mucho que pudieran estar con nosotros, Elías y Angeli, y a las personas que nos están escuchando. De verdad que fue muy interesante la temática del día de hoy y espero que lo podamos repetir. Claro que sí, bueno, por acá estaremos porque como dije, las plataformas digitales hay que seguirlas impulsando. Gracias a ustedes por estar aquí hoy.